Una chica a la que todo el mundo trataba como basura encontró a un hombre muriendo cerca de los contenedores. Lo salvó sin saber que era millonario. Pero, cuando él se despertó y descubrió que una persona sin hogar había cargado su cuerpo hasta el hospital, juró encontrar a esa chica, aunque tuviera que registrar todo Madrid. Bienvenidos a todos. Si eres nuevo aquí, suscríbete, dale a me gusta al video y dime en los comentarios desde dónde me estás viendo. Todo el mundo trataba a Elena como basura, como si su vida no valiera nada, como si su rostro cansado, su ropa desgastada y sus manos sucias fueran prueba suficiente de que no tenía corazón, ni sueños, ni futuro. Con solo 20 años, Elena ya conocía el hambre, el frío, la humillación y las largas noches pasadas bajo los puentes de Madrid, allí donde nadie se detenía realmente a mirar a quienes dormían en la sombra. Era huérfana desde hacía varios años. Sus padres habían muerto cuando ella era aún adolescente y, tras su desaparición, la poca familia que le quedaba también se había esfumado. Nadie quería cargar con el peso de una joven pobre, triste y sin recursos. Así que Elena había aprendido a sobrevivir sola, sin quejarse, sin pedir demasiado, sin creer en las grandes promesas que la gente hacía, a veces delante de los y demás, pero que olvidaba en cuanto se cerraba la puerta. Cada mañana se levantaba antes que el sol, recogía sus cosas en una vieja bolsa rota, se lavaba la cara en los aseos públicos cuando estaban abiertos y luego salía a caminar por las calles de Madrid en busca de algo que pudiera ayudarla a aguantar un día más. A veces encontraba una botella vacía para revender, a veces un viejo abrigo abandonado, a veces un trozo de barra de pan todavía comestible en una bolsa, cerca de una panadería. Ella no robaba, incluso cuando el hambre le retorcía el estómago, incluso cuando pasaba por delante de escaparates llenos de pasteles, dorados y platos calientes. Elena mantenía un límite en su corazón. A menudo decía en silencio que la pobreza podía manchar la ropa, pero que no debía manchar el alma. La gente no lo veía. Solo veían a una chica delgada que hurgaba en la basura, una chica a la que había que evitar, una chica a la que apartaban con un gesto de la mano cuando se acercaba demasiado a una terraza de la Plaza Mayor o a una boutique elegante del barrio de Salamanca. Había días en los que los niños se reían señalándola con el dedo, días en los que las mujeres apretaban el bolso contra su pecho al verla pasar, días en los que los hombres le gritaban que se largara porque su presencia estropeaba la imagen del barrio. Elena encajaba todo eso con los ojos bajos, pero en el fondo, cada palabra la hería como una pequeña piedra lanzada contra su corazón. Sin embargo, ella soñaba con una vida sencilla, no con un palacio ni joyas, un coche de lujo. Solo quería una habitación limpia, una puerta que cerrara, una cama donde dormir sin temor a que la echaran en mitad de la noche y quizás, algún día, la oportunidad de retomar los estudios. Antes de que su vida se hiciera pedazos, a Elena le gustaba la escuela. Le gustaba aprender. Siempre había querido ser enfermera porque recordaba a su madre enferma y la dulzura de una enfermera que le había sostenido la mano en el hospital cuando era pequeña. Esa dulzura la había marcado. Se decía que un día, si salía de la calle, le gustaría convertirse en esa persona para alguien más. Pero con el tiempo, ese sueño se había convertido en como una foto antigua guardada en el fondo de un bolsillo, una imagen que se mira a veces pero en la que ya no se osa esperar realmente. En Madrid, las luces brillaban por todas partes, los restaurantes estaban llenos, los coches de alta gama pasaban por Castellana, las parejas caminaban de la mano cerca del río Manzanares, pero Elena vivía en otro Madrid, un Madrid oculto detrás de los muros, los contenedores, los pasillos del metro y las miradas que evitan. Era en ese Madrid donde ella avanzaba, día tras día, con una fuerza silenciosa que nadie se tomaba el tiempo de reconocer. Aquella noche, la lluvia caía, suavemente desde el final de la tarde, una lluvia fina pero fría, de esas que calan los viejos abrigos y pegan el pelo a la cara. Elena casi no había comido nada desde la víspera. Por la mañana había encontrado una pequeña bolsa de galletas aplastadas cerca de un banco. Luego, nada más.
Había caminado todo el día con el estómago vacío y las piernas pesadas, intentando vender 3 revistas viejas y un cargador roto que había encontrado en una caja de cartón. Nadie los había querido. Una mujer le había dado una moneda de 2 euros sin siquiera mirarla. Y Elena había dudado mucho tiempo entre comprar pan o guardar la moneda para un billete de metro si la noche se volvía demasiado peligrosa. Finalmente, el hambre había ganado. Había comprado un pequeño trozo de pan, lo había comido lentamente bajo el toldo de una farmacia y luego había reanudado su marcha. Por la noche, como a menudo, se había dirigido hacia la parte trasera de un gran restaurante de lujo en una zona donde la gente rica venía a cenar sin mirar los precios. Elena conocía las horas en que los empleados sacaban las bolsas de basura. A veces encontraba allí restos todavía limpios envueltos en papel, frutas un poco dañadas, botellas retornables u objetos tirados por clientes que no tenían idea de lo que esas pequeñas cosas podían representar para alguien. Como ella, no era una vida digna. Ella lo sabía, pero era su vida. Siempre se escabullía, con discreción para no ser insultada, para no molestar, para no ser expulsada demasiado rápido. Aquella noche, detrás del restaurante, los contenedores estaban alineados contra una pared húmeda y una luz amarilla parpadeaba sobre una puerta de servicio. Elena dejó su bolsa cerca de sus pies, se subió la manga de su viejo jersey y luego comenzó a rebuscar suavemente, teniendo cuidado de no cortarse con vidrio o metal. Encontró primero una bandeja casi vacía, luego una manzana con una mancha negra que deslizó en su bolsa. También encontró una bufanda manchada que pensó que podría lavar y revender por algunas monedas en el rastro. Entonces oyó un ruido. Al principio, creyó que era un gato o una rata o una bolsa que caía. Se quedó inmóvil, con el corazón encogido, porque la noche en los callejones no perdonaba a las chicas solas. El ruido volvió, más débil, como un aliento que se rompía en la garganta de alguien. Elena retrocedió un paso, miró a su alrededor, luego avanzó lentamente hacia el espacio oscuro entre 2 contenedores. La lluvia golpeaba las tapas de metal, sus zapatos cogían agua. Entornó los ojos y lo que vio casi le cortó la respiración. Un hombre estaba tendido allí medio oculto por las bolsas negras, con el rostro pálido, la camisa rota, el abrigo empapado, una mano crispada contra su vientre. No se parecía a los hombres de la calle con los que Elena se cruzaba habitualmente. Incluso cubierto de barro y lluvia, llevaba ropa cara, un reloj brillante, zapatos elegantes. Pero en ese instante, todo eso no tenía ninguna importancia. Estaba herido, respiraba mal. Su rostro temblaba como si luchara contra algo más fuerte que él. Elena sintió que el miedo le subía al pecho. Podría haberse ido. Muchos se habrían ido. Podría haberse dicho que no era su problema, que nadie la ayudaba nunca a ella, que el mundo no le debía nada y que ella no le debía nada al mundo. Podría haber tomado su reloj, buscado su cartera, desaparecido antes de que alguien llegara. Pero Elena no era así. Se agachó cerca de él, puso 2 dedos temblorosos cerca de su cuello y sintió un pulso débil, muy débil, pero todavía presente. El hombre abrió los ojos un segundo, sin verla realmente. Luego sus labios se movieron como si quisiera hablar, pero ninguna palabra clara salió. Elena miró el callejón, esperando ver a alguien. Nadie. Los ruidos del restaurante parecían lejanos. Las risas de los clientes, la música suave, las copas que tintineaban, todo eso pertenecía a otro mundo. Aquí, detrás de los contenedores, un hombre moría en el silencio y una chica a la que todo el mundo despreciaba era la única que lo había visto. Elena se levantó, bruscamente, y corrió hacia la puerta de servicio del restaurante. Llamó fuerte varias veces hasta que un empleado abrió con cara de fastidio. Cuando la reconoció, su expresión se cerró al instante. Le dijo que se fuera, que la basura no era un buffet, que ya tenían suficientes problemas. Elena intentó explicar que había un hombre herido detrás de los contenedores, que había que llamar a emergencias, pero el empleado pensó primero que ella mentía, para entrar o para llamar la atención.
Le respondió que no tenía tiempo para esas historias. Elena insistió, con la voz rota por el miedo, pero la puerta casi se cerró sobre ella. Durante un segundo, se quedó allí, bajo la lluvia, estupefacta por esa indiferencia. Luego volvió hacia el hombre y registró sus bolsillos en busca de un móvil, no para robar, sino para llamar a alguien. El teléfono estaba destrozado, la pantalla completamente fracturada, inutilizable. Buscó en su propia bolsa. Ella no tenía teléfono. No tenía saldo desde hacía mucho tiempo. Miró al final del callejón. El hospital más cercano no estaba muy lejos a pie. Quizás 15 o 20 minutos para alguien con buena salud, pero para ella, hambrienta, empapada, con un hombre adulto que transportar, aquello parecía una montaña imposible. Podría haber esperado. Podría haber corrido a buscar a alguien. Pero el hombre respiraba cada vez con más dificultad. Y Elena sintió con una certeza brutal que cada minuto contaba. Así que hizo la única cosa que su corazón le ordenó hacer. Deslizó sus brazos bajo los hombros del desconocido, sacó su cuerpo de la sombra y luego intentó enderezarlo. Pesaba mucho más de lo que ella había imaginado. Sus piernas ya temblaban. Cayó una primera vez de rodillas, se hizo daño en la palma contra el suelo mojado, luego volvió a empezar. Le habló suavemente, no porque pensara que él podía responder, sino porque tenía miedo de que se fuera si no oía más una voz humana. Le pidió que aguantara un poco más. Le dijo que iba a llevarlo al hospital, que no debía morir allí, no detrás de unos contenedores, no como un objeto que se tira. Ella no conocía su nombre. No sabía que se llamaba Alejandro Vargas. No, sabía que dirigía un imperio de hoteles, empresas inmobiliarias y restaurantes de lujo. No sabía que su rostro aparecía a veces en revistas económicas, que hombres poderosos esperaban sus llamadas, que familias enteras dependían de sus empresas. Tampoco sabía que la agresión que acababa de sufrir no era un simple robo, sino el resultado de una traición fría preparada por gente que le sonreía de día y deseaba su desaparición de noche. Para Elena, él no era millonario, no era un jefe, no era poderoso, era solamente un hombre en peligro. Tras varios intentos, consiguió subirlo a su espalda, su peso aplastando sus hombros delgados. Apretó los dientes, agarró las mangas de su abrigo para impedir que resbalara y luego avanzó. Cada paso le costaba. La lluvia le nublaba la vista. Los coches pasaban al final de la calle sin reducir la velocidad. 2 personas la vieron y cambiaron de acera, pensando quizás en una escena de drogas o en una pelea callejera. Un hombre con traje la miró con disgusto. Luego continuó su camino como si lo que acababa de ver ni siquiera mereciera una pregunta. Elena sintió varias veces que sus rodillas se doblaban. Una vez resbaló contra un bordillo y estuvo a punto de caer con Alejandro. Se agarró por los pelos a una farola, con el aliento corto, las lágrimas mezcladas con la lluvia. Su cuerpo le decía que abandonara. Su estómago vacío le ardía. Sus hombros parecían desgarrarse, pero cada vez que oía el aliento débil del hombre contra su cuello, encontraba una fuerza que no comprendía. Avanzaba como si alguien invisible empujara sus pasos. Avanzaba porque sabía lo que se sentía al ser abandonado cuando más se necesitaba ayuda. Avanzaba porque, en el fondo de su alma, a pesar de todas las heridas, Elena todavía creía que un ser humano no debía morir, solo si otra persona podía impedirlo. Cuando llegó finalmente frente al hospital, sus piernas estaban casi sin fuerza. Las luces blancas de la entrada le parecieron irreales, como si acabara de alcanzar otro mundo después de una travesía demasiado larga. Se tambaleó hasta las puertas automáticas, el cuerpo de Alejandro casi resbalando de su espalda. En cuanto entró, varias personas se dieron la vuelta. Las miradas cayeron primero sobre ella, sobre su ropa sucia, su pelo mojado, sus zapatos estropeados, luego sobre el hombre inconsciente que llevaba con una energía desesperada. Elena intentó hablar, pero su voz salió débil. Dijo que había que ayudarlo, que estaba herido, que lo había encontrado fuera. Durante unos segundos hubo una vacilación.
Ese tipo de vacilación que nace cuando el mundo no sabe si debe creer a una chica pobre. Luego una enfermera mayor se acercó, vio el estado de Alejandro y todo cambió. Llamó inmediatamente pidiendo ayuda. Llegaron celadores, levantaron al hombre, lo pusieron en una camilla. Elena quiso seguir, pero alguien le preguntó quién era, qué había pasado, si conocía al hombre. Ella respondió que no sabía nada, que solamente lo había encontrado detrás de un restaurante. Le preguntaron su nombre. Ella dudó. En la calle, dar el nombre nunca era anodino. Había aprendido a protegerse, a desaparecer antes de que las preguntas se convirtieran en problemas. Pero la enfermera de mirada dulce le preguntó simplemente, sin desprecio. Y Elena terminó por decir que se llamaba Elena. No dio sus apellidos. No tenía dirección. No tenía familia a la que avisar. No tenía nada. Le propusieron sentarse. Se quedó de pie, temblando, mirando a los médicos llevarse a Alejandro detrás de una puerta. Sus manos estaban cubiertas de rastros negros, de lluvia y de un poco de sangre que no era la suya. Una enfermera le trajo una toalla y le preguntó si estaba herida. Elena negó con la cabeza. Solo quería saber si el hombre iba a vivir. Le respondieron que harían todo lo posible. Esas palabras, Elena ya las había oído antaño cuando su madre estaba enferma. Le dieron miedo. Se quedó mucho tiempo en un rincón de la sala de espera, silenciosa, abrazando su vieja bolsa contra ella. La gente la miraba con curiosidad, algunos con lástima, otros con desconfianza. Un guardia de seguridad pasó cerca de ella varias veces, como si esperara que hiciera algo malo. Elena bajó los ojos. Se sentía sucia en medio de ese lugar demasiado limpio. Tenía frío, tenía hambre, pero sobre todo tenía miedo de que el hombre muriera a pesar de todo. Después de un rato, la enfermera volvió y le dijo que el hombre estaba siendo atendido, que todavía respiraba, que su llegada rápida probablemente había sido crucial. Elena sintió que sus hombros se relajaban y durante un segundo estuvo a punto de llorar. No porque esperara una recompensa, no porque quisiera que le dieran las gracias, simplemente porque la enfermera le propuso quedarse para dar más información a la policía o a los familiares. Alguien venía. Elena miró a su alrededor. Pensó en las preguntas, los papeles, las miradas, la gente que termina siempre por sospechar de los pobres, incluso cuando hacen el bien. Pensó también en su sitio bajo el puente, en sus cosas escondidas en una bolsa, en la noche que avanzaba. No estaba acostumbrada a ser protegida por las instituciones. Estaba acostumbrada a ser expulsada. Así que, cuando nadie vigilaba durante unos minutos, se levantó suavemente, se puso la bolsa al hombro, lanzó una última mirada hacia el pasillo donde Alejandro había desaparecido y luego salió del hospital sin hacer ruido. La lluvia casi había cesado. El aire era frío. Elena no sabía si acababa de salvar a un hombre importante. No sabía que su nombre pronto resonaría en pasillos de poder. No sabía que gente rica iba a hablar de ella sin haberla visto nunca. Solo sabía que había hecho lo que debía hacer, y para ella eso bastaba. Volvió hacia la calle, engullida por la noche de Madrid, como una sombra que nadie busca. Alejandro Vargas permaneció inconsciente varios días. Durante ese tiempo, su nombre circuló en los periódicos, pero con prudencia. Se decía que un empresario había sido encontrado gravemente herido cerca de un restaurante. Había una investigación en curso, que la familia pedía respeto a su vida privada. En sus empresas, el pánico era discreto, pero real. Alejandro no era solamente rico. Era joven, respetado, a veces temido, a menudo admirado. Tenía 32 años, una inteligencia fría en los negocios, pero una reputación más compleja en su vida privada. Algunos lo llamaban distante, otros decían que era generoso pero desconfiado. Había crecido en una familia donde el dinero había atraído muchas sonrisas falsas. Su padre había muerto dejándole una fortuna inmensa y enemigos silenciosos. Alejandro había aprendido pronto que la riqueza abría puertas, pero
que también atraía manos listas para apuñalar en la sombra. Antes de su agresión, atravesaba un período tenso. Una parte de sus socios quería presionarlo para firmar un acuerdo peligroso. Alejandro se había negado. Sabía que algo no estaba claro. Esa noche, después de una reunión privada, había salido de un establecimiento por una salida trasera, para evitar a los fotógrafos. Había recibido una llamada, y luego nada volvió a ser normal. Unos hombres lo habían seguido. Había intentado defenderse, pero eran varios. No querían solamente su dinero, querían hacerlo callar o asustarlo hasta el punto de que abandonara lo que negaba a afirmar. Cuando finalmente abrió los ojos en el hospital, la primera cosa que sintió fue un dolor pesado en todo el cuerpo. La segunda fue una impresión de vacío, como si una parte de la noche se le escapara. Vio el techo blanco, oyó el ruido regular de las máquinas, luego giró lentamente la cabeza. Una enfermera se acercó, sorprendida y aliviada. Poco a poco vinieron los médicos, luego la policía, luego su abogado, luego su tía, Isabel, la única persona de su familia que él consideraba todavía sincera. Todo el mundo quería saber qué recordaba. Alejandro respondía poco. Tenía imágenes rotas, un callejón, golpes, la lluvia, el olor de los contenedores, luego una voz. Una voz suave, cansada, que le decía que aguantara un poco más. Ese recuerdo era borroso, pero volvía con fuerza. Preguntó quién lo había traído al hospital. Al principio, le respondieron que una mujer joven lo había encontrado y llevado hasta la entrada. Alejandro creyó entender mal. Preguntó si era una transeúnte, una empleada del restaurante, alguien de su entorno. Le explicaron que tras los primeros testimonios parecía que era una chica sin hogar, muy joven, empapada, hambrienta, que lo había llevado a su espalda desde el callejón hasta el hospital. Una chica llamada Elena no había dado casi ninguna información y luego había desaparecido. Alejandro se quedó en silencio. Las palabras entraban en él lentamente. Una chica sin techo lo había encontrado en la sombra. Una chica que quizás hurgaba en la basura para sobrevivir lo había salvado sin saber quién era él. Podría haberle quitado su reloj, su cartera, sus documentos, y nadie la habría culpado en su miseria. Podría haberlo dejado morir como tanta gente lo habría hecho por miedo o por indiferencia. Pero ella lo había cargado. A él, un hombre adulto, rico, pesado, herido. Lo había cargado con su cuerpo débil hasta el hospital. Alejandro cerró los ojos. En su vida había visto a gente rica prometer lealtad para obtener un contrato. Había visto a amigos desaparecer cuando se negaba a pagar. Había visto a mujeres amarlo solamente delante de las cámaras, a socios aplaudirlo por la mañana y a traicionarlo por la noche. Pero esa chica desconocida, esa Elena sin dirección, sin protección, le había dado algo raro. Le había dado humanidad pura, y se había ido sin pedir nada. A partir de ese momento, Alejandro ya no pensó solo en la investigación, ni en el contrato, ni en los enemigos que habían querido abatirlo. Una sola pregunta crecía en él con una fuerza extraña. ¿Dónde estaba ella? Los días siguientes, Alejandro se recuperó lentamente. Su cuerpo sanaba, pero su espíritu seguía enganchado a esa chica invisible. Interrogó a la enfermera que la había visto. Describió a una mujer joven de unos 20 años, muy delgada, con un abrigo viejo demasiado grande, una bolsa desgastada, manos estropeadas, una mirada asustada pero determinada. Dijo que Elena había preguntado varias veces si él iba a vivir, y luego había desaparecido antes de que alguien pudiera realmente ayudarla. Alejandro preguntó si había cámaras. Verificaron. Las imágenes del hospital mostraban a Elena entrando con él, casi doblada bajo su peso, luego esperando en un rincón, luego saliendo sola. Cuando Alejandro vio el video por primera vez, no dijo nada durante mucho tiempo. En la pantalla, Elena parecía tan pequeña frente a las puertas blancas, tan frágil, tan sola. Sin embargo, avanzaba con una fuerza que ni siquiera los hombres pagados para proteger a Alejandro habían tenido esa noche. Miró la escena varias veces. Vio
cómo la gente se había dado la vuelta hacia ella, cómo algunos habían retrocedido, cómo ella había bajado los ojos en cuanto le hablaban. Comprendió que ella estaba acostumbrada a ser juzgada antes incluso de abrir la boca. Esa imagen le dolió de una manera que no podía explicar. Pidió a su abogado que iniciara la búsqueda, no solo con la policía, porque Elena no había hecho nada malo y no quería asustarla. Contrató a personas discretas para interrogar a las asociaciones, los albergues, los comerciantes, los restaurantes del barrio. Ofreció una recompensa por cualquier información fiable, pero rechazó que su nombre fuera demasiado expuesto al principio, por miedo a que la gente mintiera para cobrar el dinero. Quería encontrarla de verdad, no comprar una historia inventada. En cuanto pudo caminar con un bastón, a pesar de los consejos de los médicos, exigió salir unas horas al día. Su tía Isabel le decía que descansara, que otros podían buscar en su lugar, pero Alejandro respondía que debía mirarla a la cara al menos una vez. Debía decirle gracias. Debía comprender por qué una desconocida a la que el mundo había abandonado había elegido no abandonarlo a él. Así que, todavía débil, recorrí Madrid en coche primero, y luego a veces a pie distancias cortas. Visitó las calles cercanas al restaurante, los pasajes bajo los puentes, las asociaciones de reparto de comida, los mercadillos donde las personas sin hogar vendían a veces objetos encontrados. Cada rostro joven y cansado le hacía levantar los ojos. Cada vieja chaqueta oscura, vislumbrada a lo lejos, le daba la esperanza de verla. Pero Madrid es grande cuando se busca a una persona sin dirección. Madrid se convierte en un laberinto cuando la persona a la que se busca ha pasado su vida aprendiendo a desaparecer. Varias veces, gente pretendió conocer a Elena para obtener algo. Una mujer dijo que sabía dónde dormía, pero llevó a Alejandro hacia otra chica que no tenía nada que ver. Un hombre afirmó que podía encontrar a cualquiera en la calle, luego pidió dinero y desapareció. Alejandro se volvió más prudente, pero no renunció. En las oficinas de su empresa, sus socios comenzaban a murmurar. Algunos decían que perdía su tiempo por una chica de la calle. Otros se burlaban en privado, diciendo que su accidente lo había vuelto sentimental. Alejandro los oía a veces, no respondía. Había conocido suficientes hombres con traje para saber que la pobreza de ciertos corazones era más terrible que la pobreza de la ropa. Mientras buscaba a Elena, comenzó también a mirar su propia vida de manera diferente. Se preguntó cuántas veces había pasado delante de gente como ella sin verlos. Cuántas veces sus restaurantes habían tirado comida mientras alguien hurgaba. Cuántas veces su mundo había construido muros limpios para ocultar la miseria justa. Este pensamiento le molestaba, pero no lo rechazó. Elena, sin saberlo, no había salvado solamente su cuerpo. Había empezado a despertar su conciencia. Mientras tanto, Elena continuaba su vida como antes, pero algo en ella había cambiado. Repensaba a menudo en el hombre del callejón. Se preguntaba si había sobrevivido. A veces pasaba cerca del hospital sin atreverse a entrar. Miraba las puertas de lejos y luego se iba. Tenía miedo de que la acusaran de algo, miedo de que le pidieran papeles, miedo de que descubrieran que dormía afuera y que la trataran de nuevo como un problema. Ella no sabía que Alejandro la buscaba. No sabía que su imagen era mirada en una oficina lujosa por un hombre que le debía la vida. Pensaba solamente haber hecho un gesto que nadie notaría jamás. Los días pasaban fríos y difíciles. Una mañana, otro grupo de personas sin hogar le robó una parte de sus cosas mientras dormía. Perdió la bufanda que quería revender, una pequeña manta y una foto arrugada de sus padres que guardaba en un bolsillo interior. Esta pérdida la rompió más que el hambre. Buscó la foto por todas partes, bajo todos los cartones, cerca del banco, en las bolsas, pero no la encontró. Pasó el día con un dolor pesado en el pecho. Esa noche se sentó bajo un puente, con las rodillas contra ella, y por primera vez desde hacía mucho tiempo estuvo a punto de abandonar la idea de que un día su vida podría cambiar.
Se decía que quizás algunas personas nacían para ser vistas y otras para ser olvidadas. Pero al día siguiente, a pesar de todo, se levantó de nuevo. Eso era la fuerza de Elena. No hacía grandes discursos, no gritaba su sufrimiento. Se levantaba, respiraba, avanzaba. Ayudaba incluso cuando no tenía nada. Una anciana que dormía cerca de ella cayó enferma, y Elena compartió con ella la mitad de un bocadillo recibido de una asociación. Un niño pequeño perdido en una estación de metro lloraba porque no encontraba a su madre, y Elena lo acompañó hasta un agente de seguridad en lugar de seguir su camino. Nadie filmaba sus gestos, nadie los recompensaba, pero Elena los hacía porque sabía lo que costaba ser ignorada. Una tarde, cerca de un mercado popular de abastos, intentaba vender algunos objetos recuperados en una caja de cartón. Los transeúntes pasaban rápido. Algunos regateaban incluso los precios ridículos, como si quitarle 50 céntimos a una chica hambrienta fuera una victoria. Una frutera, una mujer redonda de rostro firme, pero bueno, le dio 2 plátanos, demasiado maduros, y le dijo que no se quedara bajo la lluvia. Elena le agradeció con una gratitud tan sincera que la mujer desvió los ojos, conmovida a su pesar. Fue cerca de este mercado donde Alejandro estuvo a punto de encontrarla por primera vez. Llegó demasiado tarde. Un hombre le había dicho que una chica joven parecida a Elena vendía objetos, cerca de la boca del metro. Alejandro fue allí con su chofer, todavía frágil, con el rostro oculto por una bufanda para evitar las miradas. Pero Elena acababa de irse, expulsada por un comerciante que no quería que se quedara delante de su tienda. Alejandro preguntó a su alrededor. La frutera se acordó de ella. Dijo que no, sabía su nombre completo, pero que venía a menudo, siempre educada, nunca ladrona, siempre dispuesta a ayudar a los más débiles que ella. Alejandro sintió que algo se le apretaba en la garganta. Cada testimonio dibujaba la misma imagen. Elena no era solamente la chica que lo había salvado, era una luz minúscula, un lugar donde muchos habían dejado de creer en la belleza. Le pidió a la frutera que le avisara si la volvía a ver. Dejó un número y luego se fue, frustrado pero más determinado que nunca. Esa noche, en su inmenso piso con vistas a la ciudad, Alejandro apenas comió. Delante de él, la mesa estaba llena, pero pensaba en Elena, que quizás buscaba un resto en un contenedor en el mismo momento. Por primera vez en su vida, su lujo le pareció pesado. No lo rechazó, pero comprendió que había estado ciego. La riqueza no era mala en sí misma, pero se volvía vacía si solo servía para proteger a quien la poseía. Las semanas pasaron y la historia de la chica desconocida comenzó a circular, a pesar de la discreción de Alejandro. En ciertos barrios se decía que un millonario buscaba a una sin techo que le había salvado la vida. Algunos embellecían la historia, otros no la creían. Aparecieron vídeos en las redes contando una versión falsa, a veces ridícula, de lo que había pasado. Alejandro detestaba eso. No quería transformar a Elena en un espectáculo. Quería encontrarla de verdad, no entregarla a los curiosos. Pidió pues a sus equipos que pararan toda comunicación pública, pero ya era demasiado tarde para impedir los murmullos. Elena misma oyó la historia una noche, cerca de una estación de metro, cuando 2 jóvenes hablaban de un rico empresario salvado por una indigente. La palabra la golpeó como una bofetada. Comprendió poco a poco que tal vez hablaban del hombre que ella había cargado. Su corazón se puso a latir más rápido. Estaba vivo. Este solo pensamiento la llenó de un alivio profundo. Pero, cuando oyó que él la buscaba, tuvo miedo. ¿Por qué a ella? ¿Para qué? ¿Para hacerle preguntas? ¿Para acusarla de haber tomado algo? ¿Para utilizarla en los medios? Elena no sabía nada. La vida le había enseñado a desconfiar de los regalos que llegan demasiado rápido. Decidió cambiar de lugar durante unos días. Dejó el mercado, evitó el hospital, durmió en otro barrio. Este movimiento hizo la búsqueda de Alejandro todavía más difícil. Cuanto más se acercaba a él, más se alejaba ella sin siquiera
saber que huía de la mano que quería ayudarla. Una noche, mientras caminaba cerca del río, encontró a un hombre mayor sentado en un banco, con el rostro crispado, una mano en el pecho. Los transeúntes lo rodeaban, pensando quizás que estaba borracho. Elena se detuvo. Le preguntó si estaba bien. Respiraba mal. Corrió a buscar ayuda en una cafetería cercana. Esta vez, la gente reaccionó más rápido porque el hombre llevaba un abrigo limpio y un buen reloj. Elena notó esta diferencia y eso le dolió. Cuando llegaron los servicios de emergencia, se mantuvo a distancia y luego se fue antes de que le preguntaran su nombre. Lo que ella no sabía es que un joven presente en la cafetería la había reconocido. Gracias a la descripción que circulaba, no estaba seguro, pero tomó una foto borrosa de lejos y la envió al número que Alejandro había dejado a varios comerciantes. A la mañana siguiente, Alejandro recibió la imagen. Era mala, tomada bajo la lluvia, pero su corazón supo antes, incluso de que su mente confirmara. La chica de la foto tenía el mismo abrigo, demasiado grande. La misma bolsa desgastada, la misma manera de bajar los hombros como alguien que quiere ocupar menos espacio en el mundo. Alejandro se levantó tan bruscamente que su tía Isabel le pidió que tuviera cuidado con sus heridas. Ordenó que encontraran el lugar exacto. Le indicaron la zona del río cerca de un puente. Fue él mismo por la tarde. El cielo estaba gris. El Manzanares fluía suavemente bajo los arcos. Miró los bancos, las escaleras, los rincones protegidos. Preguntó a varias personas. Una mujer que distribuía comidas calientes reconoció en la descripción. Dijo que Elena venía a veces, pero que nunca se quedaba mucho tiempo. Añadió que la joven parecía tener miedo de la gente que hacía demasiadas preguntas. Alejandro comprendió entonces algo importante. No debía encontrarla como un rico encuentra un objeto perdido. Debía acercarse con respeto, con paciencia, como se acerca a una persona herida por demasiado rechazo. Le pidió a la mujer que no asustara a Elena si la volvía a ver. Le dio simplemente un pequeño sobrecerrado con una nota muy corta escrita de su puño y le pidió que se la entregara solamente si estaba segura de que era ella. En esa nota, Alejandro no hablaba de dinero, no hablaba de recompensa. Escribió solamente que estaba vivo gracias a ella, que no quería asustarla, que quería darle las gracias y asegurarse de que estaba bien. La mujer aceptó. Alejandro se fue con una mezcla de esperanza e inquietud. Por primera vez desde su despertar, comprendió que encontrar a Elena no sería solamente una misión, sería un encuentro entre dos mundos que no confiaban el uno en el otro. 2 días más tarde, Elena volvió cerca del puente porque no tenía otros lugares a donde ir. El hambre empuja a veces a la gente hacia los lugares que han querido evitar. Recibió un tazón de sopa caliente de una voluntaria y luego se sentó apartada para comer lentamente. La mujer que había hablado con Alejandro se acercó con dulzura y le preguntó si se llamaba Elena. El cuerpo de la joven se tensó al instante. Quiso levantarse, pero la mujer le dijo que no tenía nada que temer. Le tendió el sobre. Elena lo fijó sin tomarlo, como si ese pequeño papel pudiera contener una trampa. Finalmente, lo abrió con dedos temblorosos. Las palabras eran sencillas. Alejandro decía que no sabía cómo agradecérselo, que nunca olvidaría lo que ella había hecho, que ella le había salvado la vida cuando muchos habrían pasado sin detenerse. Escribía también que no estaba obligada a nada, que podía negarse a verlo, pero que él quería al menos saber si necesitaba ayuda. Elena leyó la nota varias veces. Algo en ella se encogió. Nadie le escribía, nunca. Nadie le decía que ella había importado. Sintió que sus ojos ardían, pero se negó a llorar delante de los demás. La voluntaria le explicó que Alejandro no estaba lejos, que podía venir solamente si ella aceptaba. Elena entró en pánico. Preguntó por qué quería verla, qué esperaba de ella. La mujer respondió que no creía que él esperara algo. Elena permaneció en silencio. En su mente, todo se mezclaba. El miedo, la curiosidad, la vergüenza, el recuerdo del callejón,
la voz débil del hombre contra su hombro, la fatiga de su propio cuerpo cuando lo había cargado. Terminó por decir que no quería historias, ni cámaras, ni policía. La voluntaria prometió que no habría nada de todo eso. Entonces Elena aceptó, pero solamente por unos minutos, solamente fuera, allí donde podría irse si se sentía en peligro. Cuando Alejandro recibió la llamada, estaba en su coche a unas calles de allí. Su corazón latió como si fuera a una reunión más importante que todas las de su vida. Salió lentamente, todavía un poco rígido a causa de sus heridas, y caminó hacia el puente con su chofer a distancia. Cuando Elena lo vio llegar, no reconoció inmediatamente al hombre roto del callejón. Delante de ella se encontraba un hombre alto, elegante incluso con un abrigo sencillo, el rostro todavía marcado por la fatiga, pero los ojos claros y profundos. Ella bajó inmediatamente los ojos, avergonzada por su ropa, por sus manos, por su pelo, por todo lo que se había convertido a los ojos del mundo. Alejandro se detuvo a unos pasos para no asustarla. Durante un instante, ninguno de los dos supo qué decir. Él la miró con una emoción que no buscaba ocultar. Había imaginado este encuentro durante semanas, pero ninguna imaginación podía preparar su corazón para verla allí. Tan joven, tan delgada, tan digna a pesar de la miseria. Le dijo suavemente que ella le había salvado la vida. Elena respondió que solo había hecho lo que cualquiera debería haber hecho. Alejandro sintió la verdad de esa frase atravesarlo. Sí, cualquiera debería haberlo hecho, pero casi nadie lo había hecho. Le preguntó por qué se había ido del hospital. Ella explicó que había tenido miedo, que no tenía papeles encima, ni dirección, ni razón para quedarse en un lugar donde la gente terminaba siempre por mirarla, como a una culpable. Alejandro no la interrumpió, la escuchó de verdad. Y esa escucha, para Elena, fue casi más extraña que la riqueza que ella adivinaba detrás de él. No le cortó la palabra, no la juzgó, no fingió comprender demasiado rápido. La miraba como a una persona entera, no como a una vergüenza de la ciudad. Alejandro le propuso ayudarla. Elena retrocedió al instante, dijo que no había salvado su vida para recibir dinero. Él respondió que lo sabía, y que era justamente por eso que no podía hacer como si nada hubiera pasado. Elena apretó su bolsa contra ella. Estaba dividida entre las ganas de huir y las ganas de creer. Por una vez, que una mano tendida podía ser verdadera. Alejandro no le prometió una vida de princesa. No le habló de amor, ni de destino, ni de milagro. Le pidió solamente que aceptara una comida caliente, un lugar seguro para dormir, esa noche, y la posibilidad de reflexionar al día siguiente. Elena dudó mucho, tiempo. La voluntaria le hizo una señal discreta como para decirle que podía intentarlo. Entonces Elena aceptó, pero con una desconfianza visible. Esa noche, Alejandro la llevó a una casa discreta perteneciente a su tía Isabel, no a su gran piso lujoso, porque comprendió que un exceso de riqueza corría el riesgo de aplastarla en lugar de tranquilizarla. Cuando Elena entró en la habitación preparada para ella con una cama limpia, una manta caliente, una toalla, ropa sencilla puesta sobre una silla, se quedó de pie cerca de la puerta, incapaz de avanzar. No era un palacio, era solamente una habitación normal. Pero para ella era casi irreal. Preguntó si debía pagar algo. Isabel, que tenía un corazón firme pero dulce, respondió que no, que solamente debía descansar. Elena tocó el borde de la cama como se toca una cosa frágil. Esa noche, durmió mal al principio, porque el silencio limpio de la habitación le daba miedo. Luego, hacia el amanecer, su cuerpo cedió finalmente. Por primera vez desde hacía años, durmió sin guardar una mano sobre su bolsa. Alejandro, por su parte, casi no durmió. En el salón, miró la ciudad detrás a la ventana y comprendió que su vida acababa de cambiar de una manera que ningún contrato, ninguna fortuna y ninguna venganza podría explicar. A la mañana siguiente, Elena se despertó con el miedo de que todo desapareciera. Durante unos segundos no reconoció el techo, la suavidad de la sábana, la luz tranquila que entraba por las cortinas.
Luego la memoria volvió. Alejandro, el hospital, el puente, la habitación. Se enderezó bruscamente y buscó su bolsa. Estaba cerca de la cama, intacta. Ese detalle minúsculo la tocó más de lo que quería admitir. Nadie la había registrado. Nadie le había quitado sus pequeñas cosas sin valor. Se levantó, se lavó largamente, casi con vergüenza, viendo el agua volverse gris en el lavabo. La ropa puesta para ella era sencilla, limpia, de su talla. Se la puso con precaución. Al mirarse en el espejo, le costó sostener su propia mirada. Bajo la suciedad que se había ido, volvía a ver a una mujer joven que casi había olvidado. No una rica, no una dama elegante, solo Elena. Una chica de 20 años, con rasgos finos, ojos cansados, una piel marcada por la calle, pero todavía viva. Cuando bajó, Isabel le sirvió un desayuno. Elena comió primero lentamente, por cortesía. Luego el hambre la traicionó, comió más rápido. Nadie se burló. Alejandro llegó un poco más tarde. Llevaba todavía las marcas de sus heridas, pero su mirada era tranquila. Le preguntó, ¿cómo se sentía? Elena respondió que estaba bien, aunque no era verdad. Tenía demasiado miedo de parecer ingrata, demasiado miedo de que una mala palabra cerrara la puerta. Alejandro le explicó entonces que quería ayudarla a reconstruirse, pero que no decidiría en su lugar. Podía encontrarle un alojamiento seguro, ayudarla a rehacer sus papeles, acompañarla para cuidados médicos y, si ella lo quería, ayudarla a retomar los estudios. A estas palabras Elena levantó los ojos. Los estudios. Esa palabra abrió en ella una puerta antigua. Preguntó, ¿cómo lo sabía? Alejandro respondió que no lo sabía, pero que una mujer joven de 20 años no debía ser condenada a sobrevivir detrás de unos contenedores. Elena se quedó muda. Habría querido decir que había soñado con ser enfermera, que le había gustado la escuela, que había perdido su camino sin perder nunca completamente su deseo de aprender. Pero las palabras se quedaron atascadas, así que bajó simplemente la cabeza. Alejandro comprendió que había tocado un punto sensible. Los días siguientes mantuvo su palabra sin brusquedad. Hizo venir a una trabajadora social de confianza. La ayudó a recuperar documentos, a regularizar su situación, a consultar a un médico. Le propuso un pequeño estudio limpio en un edificio discreto, no demasiado lujoso, para que pudiera respirar sin sentirse prisionera de su gratitud. Elena se negó varias veces. Luego terminó por aceptar con la condición de poder trabajar un día para devolverlo de una manera u otra. Alejandro no se burló de su orgullo. Respetó esa necesidad porque comprendía que ayudar a alguien no quería decir quitarle su dignidad. Poco a poco, Elena aprendió a dormir en una cama, a comer sin esconder pan en sus bolsillos, a caminar por una calle sin esperar que la echaran. No fue fácil. La calle no abandona el cuerpo en un día. A veces se despertaba sobresaltada, persuadida de haber oído pasos amenazantes. A veces guardaba restos de comida en un cajón por miedo a que faltara. A veces se negaba a encender la calefacción, como si el confort fuera una falta. Isabel la tranquilizaba con paciencia. Alejandro venía a verla regularmente, nunca demasiado tiempo, nunca con gestos fuera de lugar, siempre con esa misma manera de mirarla como a una persona que tenía el derecho de elegir. Un día le trajo folletos de universidades y de formación profesional. Elena los puso sobre la mesa, con las manos temblorosas. Dijo que no tenía el nivel, que había perdido demasiados años, que la gente como ella no terminaba en las aulas. Alejandro le respondió que la gente como ella ya había cargado a un hombre moribundo a su espalda bajo la lluvia, y que después de eso, un aula no era una montaña imposible. Elena sonrió por primera vez delante de él. Una sonrisa pequeña, frágil, casi sorprendida de existir. Esa sonrisa tocó a Alejandro más profundamente de lo que hubiera querido. No se trataba todavía de amor, no como en las historias rápidas. Era otra cosa, un respeto inmenso, una ternura que guardaba silenciosa, una admiración por esa chica a la que el mundo había pisoteado sin conseguir quitarle su bondad.
Unos meses más tarde, Elena entró en un programa de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Aunque ella era más joven, hicieron una excepción. El primer día se quedó mucho tiempo delante del edificio, su bolsa de nueva apretada contra ella, persuadida de que todo el mundo vería que no venía del mismo mundo. Estudiantes reían, hablaban, entraban, sin pensar en la suerte que tenían. Elena estuvo a punto de dar media vuelta. Luego se acordó del callejón, del peso de Alejandro sobre su espalda, de cada paso imposible que había dado esa noche. Dijo que ya había sobrevivido a cosas peores que el miedo a un aula. Así que entró. No sabía todavía que esa puerta iba a conducirla hacia una vida nueva, hacia títulos, hacia una empresa donde muchos iban a despreciarla antes de respetarla, y hacia un amor que nunca había osado imaginar. Tampoco sabía que en la sombra, aquellos que habían intentado destruir a Alejandro observaban su regreso con inquietud, y que la presencia de Elena en su vida pronto iba a molestar a personas poderosas. Pero esa mañana dio simplemente el primer paso. Y a veces el primer paso de una nueva vida se parece solamente a una mujer joven, que entra en un aula con el corazón tembloroso, sin saber que Dios acaba de transformar un gesto de bondad en puerta abierta hacia su destino. Los primeros meses de Elena en la universidad no fueron sencillos. Había dejado la calle, pero la calle no había dejado todavía su espíritu. Cuando los otros estudiantes abrían sus ordenadores sin inquietud, ella verificaba siempre si su bolsa estaba bien cerrada. Cuando alguien se reía detrás de ella, creía que se burlaban de su ropa, de su acento, de su pasado o de su manera de mirar el mundo con prudencia. Tenía retraso en casi todas las asignaturas y algunas noches, sola en su pequeño estudio, miraba sus cuadernos abiertos preguntándose si Alejandro no había creído en ella más de lo que merecía. Sin embargo, cada vez que el miedo quería hacerla abandonar, repensaba en esa noche de lluvia donde había cargado a un hombre moribundo a su espalda, mientras su propio cuerpo casi no tenía más fuerza. Se decía que si había logrado hacer eso, podía también aprender, caer, volver a empezar y avanzar. Alejandro no la dejaba sola, pero nunca la agobiaba. Pagaba sus estudios, la ayudaba a tener lo que necesitaba, pero respetaba siempre su dignidad. Elena no era un proyecto para él, ni una pobre chica que exponer ante el mundo para probar su generosidad. Ella era la persona que le había salvado la vida, y cuanto más pasaban los meses, más comprendía él que ella le había devuelto también algo que creía perdido: la capacidad de creer todavía en la bondad sincera. En sus empresas muchos notaron, hice el cambio. Alejandro era siempre serio, siempre exigente, pero ya no era el mismo hombre frío que antes. Comenzó a crear programas para ayudar a los jóvenes sin hogar a retomar los estudios. Obligó a sus restaurantes a dar las comidas no vendidas a las asociaciones en lugar de tirar todo. Y visitó él mismo ciertos lugares donde nunca habría puesto los pies antes de su accidente. Sus socios no comprendían todos. Algunos decían que se volvía débil. Otros murmuraban que Elena se aprovechaba de él, que una chica venida de la calle no podía entrar en su mundo sin buscar algo. Alejandro oía esas palabras, pero no dejaba que le afectaran. Conocía la verdad. Elena no le había pedido nada cuando él estaba en el suelo. Había dado antes de recibir, y eso bastaba para reducir al silencio todas las malas lenguas. Elena, por su lado, trabajaba más que nadie. Se levantaba temprano, estudiaba tarde, se negaba a desperdiciar la suerte que había recibido. No quería solamente tener éxito para ella misma, quería honrar ese milagro extraño que había atravesado su vida bajo la forma de un hombre herido, detrás de unos contenedores. Los profesores descubrieron poco a poco a una mujer joven inteligente, atenta, valiente, que hacía preguntas sencillas pero profundas. Algunos estudiantes cambiaron también su mirada. Al principio la encontraban demasiado silenciosa, demasiado reservada, casi extraña. Luego comprendieron que llevaba una historia más pesada que la mayoría de ellos. Elena no contaba su pasado para atraer la lástima. Hablaba poco de la calle, pero su manera de ayudar a los otros revelaba todo. Cuando una compañera no
Había entendido una clase. Elena se quedaba después de las horas para ayudarla. Cuando un estudiante extranjero se sentía perdido, le mostraba los trámites. Cuando alguien era humillado, ella era a menudo la primera en notar la herida en sus ojos. Sabía reconocer a la gente invisible, porque ella había sido invisible ella misma. Los años pasaron así, con esfuerzos, lágrimas discretas, exámenes difíciles, noches de dudas, pero también de pequeñas victorias que reconstruían su alma. Alejandro asistía a cada etapa importante, a veces al fondo de la sala, sin querer llamar la atención. Miraba a Elena volverse más recta, más segura, más luminosa. Sentía crecer en él un sentimiento que intentaba primero retener por respeto a ella. No quería mezclar gratitud y amor. No quería que ella se sintiera obligada a amarlo porque él la había ayudado. Así que calló mucho tiempo, permaneció presente, leal, paciente. Pero el amor verdadero no tiene siempre necesidad de grandes discursos para nacer. Crece en los gestos sencillos, en las miradas sinceras, en los silencios respetados, en las pruebas dadas cada día sin cálculo. El día que Elena recibió su título, se quedó un momento inmóvil en medio de la ceremonia, como si no comprendiera todavía que su nombre acababa de ser llamado. Subió al estrado con las manos temblorosas bajo los aplausos. Alejandro estaba de pie en el público, con los ojos brillantes. Isabel lloraba sin esconderse. Elena tomó su título y durante un segundo volvió a ver a la chica que había sido. La que dormía bajo los puentes, la que hurgaba en la basura detrás de los restaurantes, la que echaban de las aceras limpias, la que había creído que su vida terminaría sin testigo. Habría querido que sus padres estuvieran allí. Habría querido decirles que no había desaparecido, que había aguantado, que había sobrevivido. Cuando bajó, Alejandro no le hizo un gran discurso. La miró simplemente con orgullo y le dijo que había ganado esa victoria ella misma. Esas palabras contaron más que todo, porque Elena siempre había tenido miedo de que la gente pensara que su éxito pertenecía a Alejandro. Pero él sabía. Él había abierto una puerta. Sí, pero era ella quien había caminado, estudiado y sufrido, perseverado y probado su valor. Poco después de su título, Alejandro le propuso un puesto en una de sus empresas, en un departamento relacionado con proyectos sociales y la gestión de las fundaciones. Elena dudó porque sabía que muchos dirían que había obtenido ese trabajo gracias a él. Alejandro le respondió que no le ofrecía una condecoración sino una responsabilidad y que si no era competente, no se quedaría. Elena aceptó con ese orgullo tranquilo que le pertenecía a partir de ahora. El primer día en la empresa, algunos empleados la miraron como a una intrusa. Conocían los rumores, sabían que venía de la calle. Una mujer elegante murmuró que no se transforma una chica de la basura en ejecutiva con un título. Elena oyó la frase. Su rostro permaneció tranquilo, pero su corazón tembló. Podría haber respondido con ira, podría haber corrido al despacho de Alejandro. No hizo ni lo uno ni lo otro. Trabajó. Llegó antes que los otros, se fue después que los otros, aprendió los expedientes, corrigió los errores, propuso ideas concretas para ayudar a los jóvenes en dificultad sin humillarlos. Poco a poco, incluso aquellos que despreciaban tuvieron que reconocer su inteligencia. Elena no había estudiado, solamente la miseria en informes la había vivido. Sabía lo que ayudaba de verdad y lo que servía solamente para dar buena conciencia a los ricos. Pero no todo el mundo aceptó su ascenso. Entre los allegados de Alejandro había gente que veía a Elena como una amenaza. Antes de su accidente, algunos socios habían intentado empujarlo hacia un acuerdo peligroso y su regreso más fuerte, más lúcido, más humano molestaba sus planes. Comprendieron rápido que Elena tenía una influencia profunda sobre él, no porque lo manipulara, sino porque le recordaba lo que contaba de verdad. Así que intentaron romperla. Hicieron circular historias falsas diciendo que ella había salvado a Alejandro para obtener su fortuna, que se hacía la chica humilde, que no era más que una oportunista. Un día, durante una gran recepción organizada por la empresa en un hotel céntrico de Madrid,
una antigua socia de Alejandro, bella, fría y celosa, humilló a Elena delante de varios invitados. Habló de su pasado con una sonrisa cruel, recordando que se le podía poner un vestido elegante, pero que seguiría siendo siempre la chica que hurgaba en la basura. La sala se quedó en silencio. Elena sintió la sangre abandonar su rostro. Durante un segundo, volvió a ser chica joven empapada que todo el mundo evitaba. Alejandro quiso intervenir inmediatamente, pero Elena levantó suavemente la mano para detenerlo. Miró a esa mujer, luego miró a los invitados y habló con una voz tranquila. Dijo que realmente había hurgado en la basura, que realmente había dormido fuera, que realmente había conocido el hambre, pero que nunca se había avergonzado de haber sobrevivido. Añadió que la vergüenza no pertenecía a quienes caen en la miseria, sino a quienes ven a una persona en el suelo y eligen aplastarla más. Nadie se rió. Incluso Alejandro se quedó inmóvil, conmocionado por su fuerza. Esa noche, Elena no ganó solamente el respeto de una sala, retomó posesión de su historia. Lo que había sido utilizado para humillarla se convirtió en la prueba de su valentía. Después de esa velada, algo cambió entre Elena y Alejandro. Ya no podían ocultar lo que sentían. Ella tampoco. Habían intentado mucho tiempo dar un nombre razonable a su vínculo, reconocimiento, amistad, respeto, apoyo, pero lo que compartían se había vuelto más profundo que todo eso. Alejandro amaba a Elena por su bondad, su dignidad, su coraje, su manera de seguir siendo humana en un mundo que le había dado tantas razones para volverse dura. Elena amaba a Alejandro no porque fuera rico, sino porque había sido ayudado sin aplastarla, porque había respetado su miedo, porque había visto en ella a una mujer antes de ver a una pobre. Una noche, en el jardín tranquilo de la casa de Isabel, Alejandro le confesó simplemente que la amaba, pero que nunca quería que se sintiera obligada a responder por gratitud. Elena lloró suavemente, no de tristeza, sino porque nadie le había ofrecido nunca un amor con tanta libertad. Le respondió que había aprendido a amarlo cuando él había dejado de ser para ella un millonario y que se había convertido solamente en Alejandro, el hombre que la escuchaba, que la respetaba y que creía en ella incluso cuando ella dudaba todavía de sí misma. Su amor no fue una huida rápida hacia un cuento de hadas. Fue una construcción lenta, sólida, adulta, hecha de confianza, de paciencia y de verdad. Alejandro pidió a Elena en matrimonio varios meses más tarde, no delante de cámaras, sino delante de las personas que habían contado de verdad en su historia: Isabel, voluntaria del puente, la frutera del mercado, algunos amigos sinceros y varios jóvenes ayudados por su fundación. No le pidió que se convirtiera en otra persona, le pidió que caminara con él, con su pasado, su fuerza, sus cicatrices y su luz. Elena aceptó llorando porque comprendió que esta vez nadie le ofrecía un lugar por lástima. Se le ofrecía una vida por amor. El día de la boda, Madrid estaba bañada por una luz suave. Elena llevaba un vestido sencillo y elegante, no demasiado pesado, no demasiado brillante, porque quería seguir siendo ella misma. Alejandro la esperaba con una emoción visible. En la asamblea, muchos lloraban porque su historia no era solamente la de un millonario y una antigua sin techo. Era la historia de un mundo que había despreciado a una chica hasta el día en que su corazón había revelado su verdadero valor. Cuando Elena avanzó, no pensó en los invitados ricos, en las flores, en los fotógrafos o en el lujo discreto a su alrededor. Pensó en la lluvia, en los contenedores, en el hospital, en la primera cama limpia, en el primer cuaderno de universidad, en los insultos que había transformado en fuerza. Pensó sobre todo en ese simple gesto que había hecho sin cálculo, sin cámara, sin promesa de recompensa. Había salvado a un hombre porque era humano, y ese gesto había abierto una puerta que nadie habría podido imaginar. Después de su boda, Elena y Alejandro no cerraron los ojos al mundo. Desarrollaron centros de acogida, programas de formación, becas para los jóvenes sin familia y colaboraciones con los restaurantes para alimentar a los que tenían hambre.
Elena insistía siempre en que la ayuda nunca se diera con humillación. Decía que una comida puede llenar un vientre, pero que el respeto puede levantar un alma. Alejandro la escuchaba porque sabía que su riqueza había encontrado un sentido. El día en que Elena había entrado en su vida, su amor no suprimió todas las dificultades, pero se convirtió en una prueba viva de que la bondad nunca se pierde cuando viene de un corazón sincero. La lección de esta historia es sencilla. A veces, Dios no te envía una oportunidad en forma de dinero, de lujo o de grandes promesas. A veces te la envía en la forma de una persona rota, abandonada, ignorada por todo el mundo. Elena no ayudó a Alejandro porque fuera millonario. Ni siquiera sabía quién era. Lo ayudó porque sufría, porque todavía respiraba, porque en el fondo de ella, a pesar de la pobreza y las heridas, había guardado un corazón humano. Y es ese gesto hecho sin interés el que cambió toda su vida. El bien que haces con sinceridad puede ser olvidado por los hombres, pero nunca se pierde ante Dios. Así que sé útil cuando puedas, sé amable cuando puedas, y sin esperar siempre algo a cambio, porque un simple gesto de bondad puede convertirse en la puerta que Dios utiliza para transformar tu destino. Gracias por haber mirado. Suscríbete, dale a me gusta al video y comparte esta historia con tus amigos, tu familia.